especial, uno vive diferente y escucha tantas cosas, a tanta gente decir, opinar, hablar, desde un extremo, decir esto es todo mentira, y desde yendo al otro extremo, no salgamos ni a la calle porque está el bicho esperándonos para agarrarnos, desde los dos lados, y cómo actuar nosotros los creyentes. Hace 2 semanas atrás, un pastor reconocido de Estados Unidos empezó a dar mensajes a su iglesia, pero como es un pastor conocido, lo que él dice en su iglesia enseguida pasa y va a muchos. No nos tenemos que quedar adentro, no tenemos que obedecer al gobierno, el gobierno no nos puede decir lo que tenemos que hacer. Y dice un montón de verdades, muchas cosas que son ciertas, algunas cosas que no solo son ciertas, sino que son para el contexto del país donde él vive, pero otras cosas que dice las tira de los pelos. Hace unos 3 meses atrás había un predicador a quien no respeto como predicador, pero lo escuché hablando y dije, bueno, lo voy a escuchar a ver qué dice de este tema. Y lo escuché decir tantas estupideces y sacadas de pasajes que no tienen nada que ver. Y hemos estado hablando incluso la semana pasada, el día lunes o martes, tuve una charla larga con el encargado de culto de la matanza para ver qué opinión tenía él, qué pensaba él. Hemos estado investigando, bueno, cómo moverse la iglesia. Y de repente uno toma coraje humano y dice, Dios nos manda a congregarnos, vamos a congregarnos. ¿Qué importa? Y de repente lo que venís escuchando de otros y que es el pariente de un pariente, pero nada tan cercano, y de repente hay un miembro de la iglesia que cae con COVID, y vos decís, bueno, no se cuidó lo suficiente, no es tan así, y de repente hay otro. Hoy hay 2 pastores que estuvieron con personas con COVID, y los 2 están en cuarentena. A uno lo mandé ayer a hacerse el hisopado y ver qué pasa. El otro me dice, no, estuve con el que estuvo con uno, bueno, no es tan importante, pero mantenete aislado. Y uno, en medio de toda esta situación, uno puede llegar a tener un poquito de ansiedad, perturbación. Y quiero comenzar mi compartir con hoy. Cuando Josu me pidió compartir con ustedes, acá con la iglesia de la Unión, bueno, uno no siempre tiene el tiempo de decir, bueno, me voy a sentar, voy a estudiar y voy a preparar algo para la iglesia, sino que tomamos de lo que el Señor nos ha dado para compartir. Y quiero empezar el pensamiento de hoy con un pensamiento de uno de los profetas, de los chiquititos, difíciles de encontrar, pero no tan desconocido, que es Joel. Joel es fácil de encontrar porque está enseguida después de los 4 grandes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son los profetas mayores, grandes por la extensión de lo escrito. Y después viene Oseas y ahí viene Joel. Y Gloria estaba preparando un estudio para otra actividad y estuvimos esta semana hablando del profeta Joel y en el tiempo en que profetizó y hacia dónde, pero en el capítulo 2 hay un mensaje de ánimo, de aliento a la nación que está
rodeada, por ser invadida, con el temor, viene el enemigo, nos va a destruir, y de repente hay una palabrita ahí en el versículo 21, 2:21, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y yo pensaba, ¿cuánto creemos la palabra del Señor? No temer, porque Dios va a hacer grandes cosas. Y es interesante que ese Jehová que menciona ahí es el gran yo soy. Me gusta como otro de los profetas, más adelante en la Biblia, aunque están en el mismo tiempo histórico, lo presenta como Jehová, el Dios de los ejércitos. Y cuando Israel vuelve de la esclavitud, ya muchos años después de esto, los profetas que animaron al pueblo a construir, porque los enemigos de alrededor no los dejaban, usan mucho la expresión, confíen, porque Jehová, Dios de los ejércitos, está con ustedes. Y en este versículo, ya hace muchos años, 12, 13, o un poquito más, a ver, déjenmelo mirar, lo tengo por acá. Ya les digo cuánto. No, más, en el año 2000. ya van 20. Un amigo me regaló una lámina que era en la época que no había. Internet había, pero muy poquito. Y la lámina él la había bajado de internet y era una garza que estaba en una laguna y se había, entre lo que andaba buscando dentro del agua, encuentra una rana. E intenta comérsela. Y la rana queda en el pico de la garza, pero con las dos manitos hacia afuera y agarrándole el cuello a la garza. Como diciendo, me vas a tragar si yo te largo. Entonces, ahora, el amigo me regaló esto, me acuerdo de esta lámina, o sea, él la usó en una ilustración, y después que él la usó en la ilustración, se la pedí, le digo, no me la regalás. Yo, cero de internet, no sabía que, si vos lo buscás en internet, poné la frase no te rindas nunca, y aparecen 20 láminas parecidas, con distintas garzas, de distintas formas, en distintas lagunas. Pero esa era la expresión, no te rindas nunca. Y es la expresión que Joel le dice acá, yo le puse a esa lámina, a este versículo, Joel 2:21, porque le puse con mi nombre, Eduardo, no temas. Eduardo, no temas. Y después de decir no temas, va a decir alegrate y gozate, tomá alegría, llenate de gozo. La alegría es algo que se manifiesta en el exterior, el gozo es algo que se genera adentro. La alegría mayormente es una reacción espontánea por algún resultado, algo que estoy esperando, alguna expectativa que se dio. El gozo es algo que se genera en el interior y que no importa las circunstancias, sigo estando bien. Y estas tres cosas van muy unidas. El no temer a las circunstancias, no temer al enemigo, no temer a lo que viene de afuera. El Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, le dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino más bien teman al que puede destruir vuestras almas en el infierno. Y ese no temer está, no le tengas miedo a nada de lo que viene de afuera. Alegrate más allá de las circunstancias.
Hay otro de los profetas, un tal Nahum, es otro de los profetas chiquititos, que él no le profetiza a Israel, él le profetiza a Nínive. 100 años después de Jonás, él le va a profetizar a la ciudad de Nínive, pero ya no como una oportunidad de salvación, sino ya directamente el juicio. Y en medio de las palabras de juicio contra Nínive, hay un par de versículos donde el profeta mira a Israel y le va a decir el final del capítulo 1, he aquí sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación. Y después, el primer versículo del capítulo 2, ahí Nahum va a decir, subió el destruidor contra ti, el enemigo subió para atacarte, pero vos tenés una oportunidad, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. No le tengas miedo a los de afuera. No importa que el enemigo subió para destruirte. Vos tenés una posibilidad, fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que me va a librar del temor. Eso es lo que me va a librar del temor a las circunstancias. ¿Saben? Me está llegando a mi vida algo que nunca pensé que me iba a llegar, o al menos no lo pensaba hace 40 años atrás, que me estoy poniendo viejo y ¿qué voy a hacer de mi vida? Se pasan los años, ya hace un tiempo que pasé la línea de lo que vivió mi mamá. Tengo una hermana que falleció a los 40, mamá a los 56, entonces yo ya los pasé. Todavía no llegué a lo de mi papá. Mi papá vivió 91, mi abuela 94. Pero uno empieza a pasar los años y decir, bueno, ¿cómo voy a vivir los últimos años cuando no tenga más fuerza, cuando esté enfermo? Y el mismo Dios que me cuidó, que me sostuvo hasta acá, va a seguir sosteniéndome. Mi papá era religioso, leía la Biblia, borrachito, pero leía la Biblia, y algunas cosas de la Biblia le quedaban. Y como en toda casa de barrio hay un tanque de agua arriba, y él arriba del tanque de agua pintó una palabra hebrea, Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y quieras o no, aunque papá no tenía a Cristo y vivía su vida, pero por su religión puso esa frase. Ahora es una verdad de Dios. La Biblia está llena de desafíos. El tema es, ¿lo creo? ¿Lo vivo? Cuando me dice no temas, es si hasta acá me ayudó, me va a seguir ayudando para adelante. El mismo Dios que mandó a Moisés, que levantó las plagas, que abrió el Mar Rojo, que me sustentó en el desierto, en cada una de las situaciones y circunstancias, que abrió el Jordán, ahora es el que va a dar la conquista. Frente a cada uno de los enemigos que hay en la tierra. Esa es la experiencia de la nación de Israel. Pero ¿cuál es tu experiencia? Y el Señor dice, no temas, alegrate y gozate. ¿Por qué? Va a decir Jehová. Jehová. El motivo, la razón de mi gozo, de mi alegría, de mi confianza, es Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. ¿Cuáles son? No sé. Miro la lista de Hebreos 11 y me sorprende. ¿Por qué? Porque si lees los últimos versículos, 34, 35, 36, hasta el 39, 40, el 39,
que es una especie de conclusión, dice, aunque estos no alcanzaron lo prometido. O sea, interesante, ¿no? Las grandes cosas para muchos de los hombres no fue triunfo, no fue victoria. Fue solamente un abrazo. Pablo le va a escribir a Timoteo, hoy vamos a centrar nuestro mensaje, esto es la introducción, hoy vamos a centrar nuestro mensaje en 2 de Timoteo, que es la última carta del apóstol Pablo, y él le va a decir a su discípulo, yo estoy para ser sacrificado, me falta poco, me queda poco tiempo, me quedan pocos días. ¿Dónde murió Pablo? En una cárcel, o sea, murió crucificado, torturado, pero lo previo a la muerte lo pasa en una cárcel húmeda, maltratado, sin comida. Pero la historia nos dice, no la Biblia, porque no está registrado en la Biblia, salvo un pensamiento, pero la historia nos dice que Pablo fundó una iglesia. Una de las epístolas de la prisión, en su saludo final, en la conclusión, él va a decir, la iglesia que está en la casa de César te saluda. Entonces, evidentemente, en la prisión del César, él fundó una iglesia. Ahora, ¿por qué pudo hacerlo? Y porque pudo vivir sin temor. Él vivió sin temor. Él vivió convencido de que, aunque la circunstancia era difícil, Jehová estaba en control y estaba haciendo grandes cosas. Hasta ese momento, la iglesia había gozado de bastante libertad. Había oposición de parte de los judíos, había oposición de parte de algunos líderes locales, pero Roma como imperio no estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, en general, la palabra de Dios corrió, se extendió. Por eso Pablo pudo hacer su viaje misionero, Pedro también, Juan también. Pero de repente se levanta un emperador que decide perseguir a la iglesia. La historia lo tiene como un loco, un desquiciado, un fuera de juicio, un tal Nerón. Y se levanta este Nerón y él persigue a la iglesia como más nadie, y especialmente a la iglesia de Roma. Y coincide que en ese tiempo, tanto Pablo como Pedro están en Roma, y los dos son torturados y muertos. Aunque todos los discípulos fueron torturados y muertos con posterioridad. Ahora, el Señor nos llama a vivir en confianza, a vivir en confianza. El Salmo 67, yo lo considero un salmo misionero, y el salmista va a tener en el versículo 1 una expresión, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Fíjate, el pedido del salmista es, en medio de las circunstancias difíciles, quiero deleitarme en la misericordia de Dios. Yo merecía el juicio, merecía el castigo, merezco ser pisado, aplastado, descartado, pero clamo la misericordia de Dios. Y el salmista se atreve, se anima a pedir no solo la misericordia de Dios, sino la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que viene hacia nosotros, no como el resultado de mi capacidad de manipular, de engañar, de conseguir, que es la forma que tiene el mundo. Egoístamente manipulamos, engañamos y nos creemos más vivos que otros.
en juntar, en amontonar, en conseguir, en tener. El salmista lo menciona muchísimas veces, mira al impío. No sé cómo es donde viven ustedes en Ezeiza, pero en La Matanza vos ves la cantidad de los que se hacen amigos del poder y de no ser nada. La jefa del barrio, Nicole, que vivía en nada, no tenía nada, hace 6 años atrás, dentro de un sistema de gobierno interesante, hoy vive en uno de los barrios más ricos, no muy lejos de acá, en Ramos Mejía, en uno de los caserones que creo que 10 de las familias de Nicole juntas no tienen tanto espacio como el que ella tiene. Y vos decís, bueno, han sido bendecidos por el mundo, por el sistema. El salmista dice, yo quiero la bendición de Dios, la bendición de Dios. Con eso me alcanza. Ahora, la tercera expresión del versículo 1 es que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y esto es que yo pueda ver la gloria de Dios, esto es que resplandezca el rostro de Dios. Es lo que Moisés vio en el monte, lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron con el Señor en el monte de la transfiguración. Es el disfrutar y el deleitarme de esa comunión con Dios. Pero es interesante que el versículo 2 del Salmo 67 nos va a decir que eso tiene un propósito. Y no es un propósito egoísta para mí mismo, sino que va a decir, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Cuando el Señor me invita, el pensamiento de Joel, a no temer, alegrarme, gozarme, porque Él va a hacer grandes cosas, que lo podemos resumir con las palabras del salmista, ver y disfrutar de la misericordia y la bendición de Dios y que el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros. No es solamente para que yo esté bien, para que yo esté mejor, sino para que a través mío la tierra conozca el camino del Señor. La tierra conozca la salvación de Jehová. Es interesante cómo todo el Nuevo Testamento está dirigido hacia discípulos. Lograr que personas que conocen la salvación pasen a ser miembros del cuerpo de la familia de Dios, pero decidan ser discípulos. La historia le cambia el nombre de discípulos en Hechos capítulo 11 a los seguidores de Jesús y les pone por nombre cristianos, pero que en definitiva es lo mismo. Imitadores del verdadero, del original. Una copia en chiquitito, un modelo a pequeña escala del original. Eso es cristiano. Yo tomo al cristiano y en él veo a Cristo. Por eso el nombre. Si no estás representando a Cristo, no te llames cristiano. Ahora el Señor nos pone para que su salvación sea conocida en toda la tierra, en todas las naciones, y que su camino sea conocido. Y ahora sí vamos a 2 de Timoteo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a este discípulo y le va a dar algunas cosas prácticas, hay mucho quizás para sacar, pero le va a dar a Timoteo algunos pensamientos prácticos de cómo vivir para la misión de Dios. Y en este tiempo, uno podría decir, bueno, ¿será que Dios
no quiere que vivamos de esta manera, porque Él nos pone circunstancias difíciles. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay algunos profetas, 3 de ellos, que son los últimos del Antiguo Testamento, los libros que cierran el Antiguo Testamento, pero especialmente 2 de ellos, Ageo y Zacarías, están muy enfocados en desafiar a la nación de Israel a vivir para Dios. La nación había vuelto de la esclavitud, se habían establecido en la tierra, todos medio juntitos, eran unos 50.000 que habían venido, más o menos. En total, lo que la Biblia nos registra es alrededor de 150.000, 160.000 que volvieron en 3 etapas, un grupo con Josué y Zorobabel, un grupito con Nehemías y un grupo con Esdras. O al revés, un grupo con Esdras, Esdras viene primero, después un grupo con Nehemías. Ahora, ellos vuelven y tenían un mandato. Era un mandato de Dios a través del rey. Y el mandato era reconstruir el templo. Ahora, tuvieron tanta oposición para reconstruir de la gente de alrededor que dudaron y dijeron, ¿será que es tiempo de Dios para reconstruir? Vamos a esperar. Y saben, uno de las cosas que siempre ha sucedido en la historia es que el hombre ha tratado de leer los tiempos. ¿Escuchaste alguna vez sectas o grupos que hacen cuenta y de acuerdo a la cuenta que hacen tal año va a venir Cristo de vuelta? Los más conocidos que tenemos hoy son los adventistas, los testigos de Jehová, como sectas grandes, pero hay muchísimos más, incluso hay algunos evangélicos que marcan fecha. Ahora, eso hizo la nación de Israel. Se pusieron a sacar cuenta y como Jeremías había dicho que iban a estar 70 años en esclavitud, dijeron, no, pero fíjate que no coincide la fecha, no debe ser todavía el tiempo. Y la gran advertencia de los profetas en ese tiempo fue, ¿es para vosotros tiempo de vivir en vuestras casas artesonadas, o sea, llenas de arte, cómodas y de lujo, que no está mal, pero no es tiempo de hacer la obra de Dios? Ustedes están distrayéndose en vivir para ustedes y olvidándose de para qué están, que es levantar el templo. Ahora, es algo que sucede permanentemente en el pueblo de Dios. Nos distraemos con nuestros propios proyectos, con nuestra propia vida y nos olvidamos de para qué estamos. Y esto es lo que Pablo trata de decirle a Timoteo. Entendé para qué estás en este tiempo. Entendé para qué te puso Dios. Él va a usar, fíjense, la última frase del versículo 9, 2 Timoteo 2:9, la última frase, él va a decir, mas la palabra de Dios no está presa. Yo decía hace un momento, Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel. Déjenme traerlo al día de hoy. La iglesia está en cuarentena. La iglesia está encerrada. Aunque nuestro presidente en su discurso jueves o viernes, ya ni me acuerdo, dijo como 20 veces, no estamos en cuarentena, no estamos en cuarentena. Y yo dije, gloria a Dios, si él dice que no estamos en cuarentena, salimos a hacer reunión mañana. Ahora,
estamos condicionados. Y es cierto, y como pueblo de Dios, esta es la situación que hoy tenemos que vivir. No podemos hacer lo que hacíamos antes, no podemos hacer las cosas de la manera que lo hacíamos antes. Pero esto es una gran verdad. La palabra de Dios no está presa. Y Pablo le va a decir a Timoteo, las circunstancias alrededor pueden ser difíciles, pueden cambiar. Cuando el apóstol Pedro escribe su carta, él la escribe desde Roma también, y le escribe a los hermanos de Ponto, Galacia y Capadocia, de Éfeso hacia el norte, a las iglesias que están en toda esa región. Pero es una carta para todos nosotros. Y es una carta a una iglesia que había tenido algo de persecución local, pero empezaba a tener la persecución del imperio. Y las cartas, especialmente de las últimas cartas de los apóstoles, están dirigidas a iglesias o personas que van a ser perseguidas y que van a sufrir y que van a tener que cambiar su forma y su estrategia. Te sugiero que leas un libro de biografía, El mártir de las catacumbas. Cómo vivía la iglesia del segundo siglo, después que murieron los apóstoles, en cuevas que existen hasta el día de hoy en la ciudad de Roma. ¿Sabés que esas catacumbas en Roma llegaron a medir más de 3.000 kilómetros en una red de calles subterráneas? Y ahí vivía la iglesia. No hay un dato histórico de quién las construyó ni para qué. Algunos creen que las construyeron los cristianos, pero no hay un dato histórico de eso. Pero ahí vivieron décadas y décadas y décadas. Cuando me escribo, tengo fotos de yendo por cavernas como esas que hay para cruzar de Israel a Franja de Gaza. Hay muchos túneles clandestinos, muchísimos, que tienen 10, 12, 15, 20 cuadras, bien largos, con un poquito de iluminación, y son túneles de 1 metro por 1,20 metros, 1,30 metros de alto, o sea que hay que ir prácticamente agachado, y ves cómo por ahí adentro pasan cabras, ovejas, hasta terneros pasan, mercadería, y pasan armas también, pasan todo. Los misiles que tiran los consiguen desde Cisjordania y los llevan por esos túneles hasta ahí. Entonces, pero dice Eduardo, la iglesia vive en lugares como eso aquí en Franja de Gaza. Muchos de los creyentes viven de esa manera. ¿Saben por qué? Hay situaciones difíciles. Y hoy el Señor nos ha permitido pasar a nosotros por una situación difícil, ni comparado con aquello. Pero Pablo le va a decir a Timoteo cómo vivir la misión de Dios en medio de esta circunstancia, sabiendo que la palabra de Dios no está presa. La primera parte del versículo 9 va a decir, yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Sufro penalidades, hasta prisiones. Ahora, no cambia mi actitud. Yo les mencionaba recién el hecho de que Pablo, al escribir su carta, él va a... otra carta, en su salutación, él va a decir, la iglesia de la casa de César te saluda. ¿Sabes?
¿Cómo dice la tradición que Pablo fundó esa iglesia en la casa de César? Predicándole a los soldados que lo vigilaban. Y así como Alejandro el Calderero, uno de los jefes de la guardia, dice, me causó muchos males, eso va a decir él al finalizar esta carta, pero así como él le causó muchos males, muchos soldados se fueron convirtiendo. Y esos soldados que vigilaban a Pablo y se convertían también eran parte de la guardia de la familia real. Y después le predicaban a los hijos, los sobrinos y los amigos de los ricos que vivían y manejaban el Imperio Romano. Y se fue formando una iglesia entre esclavos, soldados, sirvientes y aún nobles del Imperio Romano. Y se formó una iglesia, la iglesia de la casa de César. Y Pablo dice, yo sufro prisiones y penalidades, pero la palabra de Dios no está presa. Me cierran, me cosen la boca, voy a hablar por señas. Hace unos 2-3 meses atrás hicimos compartir una pequeña película de la misión La Voz de los Mártires sobre la vida de Richard Wurmbrand, un rumano que se animó a pararse frente a la prohibición del gobierno comunista en Rumania, que les prohibían hacer reuniones. Y fueron presos. Y él fue preso y encontró que en la cárcel estaba preso otro pastor también. El otro pastor, en un momento traen a su hijo. Y saben, al hijo lo violan delante de su papá para que su papá niegue la fe. Y no solo lo violan, sino que lo matan los soldados. Y el hombre dice, aún así no voy a negar a Cristo. Ahora, el Señor nos permite vivir situaciones difíciles, pero Él dice, yo quiero que vos sigas predicando la palabra. No detengas la palabra. Y le va a dar un encargo en el los versículos 1 y 2, le va a dar un encargo a Timoteo de predicar el evangelio y de discipular. ¿Y qué le va a decir? Tú pues, hijo mío, en medio de estas circunstancias difíciles, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la tarea? Predicar el evangelio, discipular personas y proyectarlas a la obra. Y Pablo, a mí me gusta porque Pablo no lo dice acá, pero es como si Pablo estuviese haciendo una historia. ¿Y cuál es la historia que Pablo hace? El Señor Jesucristo le predicó a Bernabé. Porque Bernabé, no sé si te acordás, en Hechos capítulo 1, se pone a 2 para ocupar el lugar de Judas, y esos 2, uno es Matías y el otro es Bernabé. Se le da un nombre parecido ahí, fíjate, Saulo y Pablo, que son nombres parecidos, pero son la misma persona. Acá es Barsabás el justo, que es Bernabé, el justo y el de misericordia. Entonces, el Señor Jesucristo le predica a Bernabé. Bernabé no es el que le predica, pero es el que discipula y mentorea a Pablo. Pablo a Timoteo y Timoteo a otros, pero esos otros tienen que discipular a otros, y sabés, el evangelio llegó hasta tu vida. No cortes la cadena, no lo frenes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No importa las circunstancias difíciles, seguí predicando el evangelio, y así como yo me esforcé,
en la gracia para llevar el Evangelio hasta Listra, y vos no tuviste miedo de venir conmigo para llevar el Evangelio, aunque me viste en tu juventud, que ahí en Listra me apedrearon y me maltrataron, y vos dijiste, voy con vos, Pablo. Bueno, ahora no temas, Joel 2:21, no temas. Tomá coraje, y ya que Dios te dio su misericordia, su bendición, su rostro resplandeció sobre vos. Ahora, seguí vos. Él le va a decir un poquito más adelante, yo estoy ya para ser sacrificado. Yo estoy listo para morir. Hay una frase que quizás la escuchaste en la escuela. Muero contento, hemos batido al enemigo. Eso lo dijo el sargento Cabral, que defendió a San Martín con su propia vida. Y acá Pablo le está diciendo a Timoteo, yo estoy para ser sacrificado, yo he acabado la carrera, la termino con gozo, y con gozo hice el ministerio que recibí del Señor Jesús, pero ahora es tu turno, Timoteo. Ahora, para poder hacerlo, le va a decir, tenés que vivir como un soldado, vivir como un atleta, vivir como un labrador. Le va a decir, hijo mío, predica y discipula. Y aunque están los barrotes de la cárcel para mí, son los barrotes físicos de una celda, pero no hay nada que pueda detener el Evangelio. Pero hace falta un hombre que quiera esforzarse. Y fíjate que es la misma expresión, por ejemplo, que el Señor le dice a Josué. Un versículo que conocemos muy bien los que asistimos un tiempo a la iglesia. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Ese gran desafío de Dios al hombre que va a liderar en lugar de Moisés. El libro anterior termina con el Señor diciéndole a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Así comienza también el libro de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú y pasa este Jordán. Le da una tarea clara, definida, como Pablo a Timoteo. Tenés que predicar y hacer discípulos. Lo que oíste de mí, ¿qué oyó Timoteo de Pablo? El evangelio de la gracia de Dios. Andá y compartilo. ¿Qué oyó Timoteo? Toda la instrucción, toda la enseñanza de cómo la iglesia debía vivir. Saben, la iglesia de Éfeso es quizás la iglesia que más cartas recibió, porque recibió la carta que lleva el nombre de la ciudad, pero recibió primera y segunda Timoteo, y recibió la primera de las cartas del Apocalipsis, en forma directa, muchísima responsabilidad. Es quizás la iglesia donde más tiempo Pablo estuvo, 3 años de ministerio. Pero ahora está Timoteo y el apóstol Pablo le dice, bueno, Timoteo, es tu tiempo, pero para lograrlo tenés que vivir como el soldado. ¿Y cómo vive el soldado? Bueno, el soldado vive con una dedicación exclusiva. Una dedicación exclusiva a una tarea, que es la tarea de servir al rey. Es una tarea exclusiva, servir al rey. Segunda de Corintios 5:15 va a decir que es necesario que los que viven ya no vivan para sí. Es necesario que los que viven ya no vivan para sí. Fíjense, le va a decir, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
aguantate a sufrir el maltrato. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Era muy común en esa época que los ejércitos tuviesen, por decirlo así, dos escuadrones. El ejército se podía dividir en dos. Uno eran los soldados que pertenecían a la ciudad, al imperio, en este caso Roma. Pero el otro lado eran lo que hoy llamaríamos la palabra mercenario, un soldado a sueldo. No sé si se acuerdan la historia de David cuando era perseguido por Saúl. Él armó un pequeño ejército de 600 hombres e iban y hacían sus achurías por ahí. A veces peleaban a favor de los filisteos, no cuando peleaban contra Israel, pero sí cuando peleaban con otros. Y todo eso era por beneficio. Y esta es la figura acá. Si te alquilaste de soldado para alguien, te debes a ese alguien. Si vos te pusiste como soldado al servicio de alguien, te debes a ese. Y Pablo le va a decir a Timoteo, te enrolaste en las filas de el servicio a Dios. No te enredes en otra cosa. Y cuando dice no te enredes en los negocios de la vida, un tiempo antes de comprar el CCP, las instalaciones, había un negocio muy grande, muy lindo, en una ciudad no muy lejos de acá, que el hombre no quería trabajar más. Y con Gloria habíamos agarrado un buen dinero de herencia de la familia y nos sentamos una noche porque nos lo vinieron a ofrecer. Y era un muy buen negocio porque era económico en relación a lo que valía y lo que producía. Nosotros mismos trabajábamos con esa gente y le dejábamos bastante ganancia desde el ministerio, entonces yo sabía de primera mano el beneficio que podíamos tener. Y me acuerdo que nos sentábamos, el hombre nos vendió el proyecto y estaba fácil. Volvimos esa noche a casa y ya en el auto pensamos, ¿qué elegimos nosotros? Esto es hace más o menos 10, 11 años, así que yo llevaba un poquito más de 32, 33 años de haber tomado una decisión. ¿Qué elegí? Y de repente el diablo nos decía, no, pero con esto vas a poder ayudar a la obra. Mentira, mentira. Uno se distrae. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si decidiste militar, si decidiste ser negociante, no hay problema. Pero si decidiste vivir para Dios, viví para Dios. El segundo concepto va a hablar de el atleta. Hebreos 12:1, hay un desafío. Vamos a leer primero el versículo acá. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En primer lugar, quiero ver un poquito el atleta, después el concepto de luchar legítimamente. El atleta es alguien que está decidido a una carrera. En mi juventud, cuando era adolescente, corría 5.000 metros. Mi hermano no, mi hermano corría, pero carreras más cortas, de 100 o 400 metros. Mi hermano ganó muchas competencias, yo nunca gané nada. ¿Saben cuál fue la gran diferencia entre mi hermano y yo? Yo decía, hoy hay carrera, voy. Mi hermano entrenaba todos los días. Esa era la gran diferencia.
Muchas de las carreras eran domingo a la tarde, después del almuerzo de mamá. Mi hermano decía, no, voy a comer, pero muy poquito, y depende qué es lo que había. Yo comía lo que había que comer y después trataba de correr. Corría, llegaba a los 5.000 metros, pero muerto. Hebreos 12:1 empieza llamándonos, invitándonos a que mirando a los que corrieron antes que nosotros, los imitemos. Y termina haciéndonos un desafío, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirando a los que corrieron antes que nosotros, Hebreos 11, pongamos los ojos en Jesús y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, también nos habla de la carrera del atleta. Ahora, cuando ahí habla de correr, luchar legítimamente, es no haciendo trampa. Y nosotros conocemos bastante bien, porque el deporte profesional en todos los niveles hay trampa. A veces nos enojamos porque después de haber sido campeones del mundo en México, quedamos eliminados el mundial siguiente como selección argentina. Digo, quedamos, me subo al barco. Creo que nunca participé mucho. Pero bueno, como país, como nación. ¿Alguien se acuerda por qué quedamos? Porque el mejor de los jugadores decidió competir, pero no de una manera legítima. Y quedamos afuera, fuimos eliminados. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, no tenés que ganar una carrera de una organización eclesiástica, sino una carrera espiritual. Escribiéndole a la iglesia de Éfeso, o sea, esta misma iglesia, en el capítulo 6, Pablo le va a hablar a la iglesia, por lo tanto a Timoteo como pastor. Tenemos una guerra espiritual, una lucha contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y la lucha tiene que ser una lucha legítima. No podemos luchar con armas de la carne. Tienen que ser con armas espirituales. Y el tercer concepto va a hablar de la dependencia del labrador. ¿Saben? Mateo capítulo 13 hay una parábola muy linda que dice: el sembrador salió a sembrar. Cuando acaba de decir el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Yo pienso en esa parábola y pienso en un hombre que primero preparó la tierra, la removió, la dio vuelta, la dejó en condiciones de que reciba la semilla. Tiró la semilla y ahí el Señor nos ilustra de que parte cayó en buena tierra, parte cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Quizás el labrador no puede discernir. Hoy con maquinarias y análisis, todo lo que hay, quizás un poquito más. Pero en general no se puede discernir. Ahora, el labrador tiene que sembrar si quiere tener fruto. Si no prepara la tierra y siembra, nunca va a recibir fruto. Y después se sienta a esperar. ¿A esperar qué? Lo que él no puede hacer. Él no puede hacer que llueva. Él no puede hacer que salga el sol. Él no puede hacer que el clima cambie de temperatura. Él tiene que esperar. Y esto es lo que está diciendo el apóstol acá. Y lleva un proceso que se puede apurar o no, pero lleva un proceso. Cada semilla que se planta tiene un proceso.
Si es un cereal, un proceso de algunos meses. Si es un árbol frutal, lleva años. Y depende de qué fruta, son mucho más años. Pero lleva un proceso. Ahora, el labrador sabe que para participar de ese fruto, tiene que haber un trabajo previo. Tiene que haber un trabajo previo. Hay alguien que trabajó. Y el labrador en su trabajo depende del Señor. El soldado se disciplina con dedicación. El atleta disciplina su vida para ganar la carrera, para llegar a la meta. Y el labrador espera con paciencia, en dependencia de Dios. Y el apóstol Pablo está invitando a su discípulo Timoteo. Mirá, tenés que terminar bien la carrera. Yo estoy para ser sacrificado. A mí me queda poco tiempo. A esa iglesia le dio un mensaje muy especial en Hechos capítulo 20. Y el versículo 24, Pablo le está diciendo a esta misma iglesia: yo espero acabar mi carrera bien. Yo quiero acabar mi carrera bien, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Ahora, ¿sabes? Acá Pablo le está diciendo a Timoteo: mi tiempo ya pasó. Yo ya corrí lo que tenía que correr, pero ahora es tu turno. Ahora es tu turno. No aflojes. No importa las circunstancias difíciles que tengas por delante. Son distintas. Las circunstancias difíciles que yo vivo hoy son distintas a las que viví hace 30 años atrás y son distintas a lo que vivió la iglesia perseguida, pero se vienen tiempos más difíciles, ¿eh? Le quiero hablar a los papás que tienen hijos en edad escolar. Apretá el cinto, ¿eh? Josu, afirmate, ¿eh? No te das una idea lo que se viene en este mundo para tus hijos. En la escuela, en el medio donde van a ser criados. Por eso aquellos que tienen hijos en edad escolar hoy, aprovechen la pandemia, denle gracias a Dios por la pandemia. Porque el contenido y la influencia que vos le podés dar a tus hijos hoy, no se lo vas a poder dar el año que viene si se abren las escuelas. Acá en nuestro país se viene una guerra contra el cristianismo. Ya hay una propuesta ante el Senado. Ya hay una propuesta ante el Senado. Que la Asociación Civil Comunidad Iglesia Bíblica Misionera, si se aprueba, tiene que tener en su comisión hombres y mujeres y transexuales. Por obligación, por imposición del gobierno. ¿Y saben quién está ahí? Bueno, yo soy el presidente hoy. Pero casi todos los pastores son parte de la comisión. Ahora, ese es el país que se nos viene, ¿eh? Ese es el país en el que tenemos que vivir. Ese es el país en donde el Señor nos invita a seguir levantando en alto su palabra, para que el mundo le conozca. Y me anima diciendo: no tengas miedo. ¿Saben? Es el llamado constante del Señor. ¿Saben por qué? Porque desde antes de la creación, Satanás se levantó en guerra contra Dios y contra su creación. Y ha ido cambiando el tiempo y la forma y las estrategias y las cosas que usa. Pero sigue siendo la misma guerra. ¿Saben qué es lo bueno? Que el diablo está en guerra con Dios, pero Dios no está en guerra con el diablo. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso.
Él es victorioso. Él no tiene nada que perder. Con un soplido, con un chasquido de dedo, el diablo desaparece. Pero el Señor le está permitiendo, y él está creído que va a destruir a Dios y a toda su creación. Pero yo sé que estoy del lado de la victoria. Yo sé que estoy del lado de los que ganamos. Y tengo que tener mi confianza puesta en Dios. Y aún estas situaciones difíciles son porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Frente a esto que el gobierno está poniendo, alguien me preguntaba, ¿y qué va a pasar? Si realmente vamos hacia esto, dentro de 4 o 5 años perdemos los edificios, no solo perdemos la asociación, perdemos los bienes que tenemos, porque no vamos a cumplir la ley y nos lo van a sacar, y nos reuniremos bajo un árbol. ¿Qué problema hay? Nuestra confianza sigue estando en el mismo Dios, que al final va a demostrar su victoria contra Satanás y todo su plan, que comenzó desde antes de la creación de nosotros. Satanás se levantó contra Dios después de que Dios lo creó a él. Ahora, Dios nos ha puesto para luz en este mundo en necesidad. Él a través nuestro quiere que su camino sea conocido y que en todas las naciones sea conocida su salvación. Y Él nos invita a ser parte. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo ya hice mi parte, ahora Timoteo es la tuya. Y saben, yo lo escucho a Timoteo y Timoteo está diciendo, yo ya hice mi parte, 2000 años después, ahora es el tiempo de ustedes. Y saben, nosotros somos la iglesia hoy, la que tiene que llevar adelante la palabra para que este mundo la conozca. Que el Señor les bendiga.